Yo creo firmemente que un día estaré en el cielo con mi Jesús y siempre viviré. Las sombras de este mundo no lograrán ahogar el gozo de la luz de Dios que ilumina mi andar. Destruida entonces la muerte será y el pecado fatal consumido. Un mundo nuevo lleno de amor, poblado por los redimidos. Destruida entonces la muerte será y el pecado fatal consumido. Un mundo nuevo lleno de amor, poblado por los redimidos. Te pido en esta hora que me infundas valor, la fe que alienta y da quietud y me hagas vencedor. Vendrá el Señor en su gran majestad y sus miríadas de ángeles santos. Los muertos en Cristo resucitarán y glorificados seremos. Vendrá el Señor en su gran majestad y sus miríadas de ángeles santos. Los muertos en Cristo resucitarán y glorificados seremos. Bienvenidos a cada uno de vosotros. Con la voluntad de Dios ya estamos aquí una vez más. El Señor en su infinita misericordia nos ha dado este privilegio tan grande de poder comunicarnos con cada uno de vosotros y, como siempre, hablar acerca de la palabra de Dios, la única fuente de sabiduría, la única fuente de paz verdadera, de sosiego, de calma, de
quietud y esperanza en un mundo apresurado y que ya sabe que se acerca el final de todas las edades. Nosotros estamos preparados y seguimos trabajando en el amor del Señor y agradecemos al Señor infinitamente por habernos escogido. Aquella persona que quizás por primera vez sintoniza este programa, le vamos a invitar que no se mueva, porque a continuación vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Y en qué consiste? En una serie de lecciones que estudiamos semana a semana, sábado a sábado, nos convocamos, nos reunimos para meditar en ella. En esta sección nos toca analizar el sábado 2 de diciembre del año 2023. Es la lección 23, las 10 vírgenes. Entramos a la etapa final de este año y gracias al Señor hemos sido bendecidos con su amor porque hemos llevado fielmente nuestro cometido. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. A continuación vamos a orar para iniciar el estudio de la lección. Gracias, amado Padre, por habernos reunido, por habernos convocado de diferentes lugares, de diferentes nacionalidades. Estamos aquí, Señor, representando nuestro país, representando nuestra familia, representando nuestra iglesia. Y venimos deseosos de que nos instruyas, nos capacites. Te necesitamos tanto. Gracias por la colaboración de todas las personas, especialmente del maestro a cargo de este programa. Ilumínalo, Señor. Tómalo siempre como un instrumento, nada más. Tú seas a través de tu Espíritu Santo que ilumine y dirija todo este programa. Te dejamos todo en tus manos de amor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de vosotros. Mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos sean todos al estudio de la Biblia. Somos vuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, que sábado a sábado estudiamos hermosas lecciones que contienen mensajes que alimentan el alma. ¿Qué estudiaremos hoy? Hoy estudiaremos más que una historia. Estudiaremos una advertencia. Así que tenemos que reflexionar. ¿Estamos preparados realmente para el encuentro con Jesús? ¿O estamos viviendo en una negligencia ante la espera del Señor en su segunda venida? Esto es lo que estudiaremos hoy. El tema lleva por título Las 10 vírgenes. Quizá para muchos sea un repaso, pero para nosotros esta parábola es la primera vez que la estudiamos. Antes de iniciar la lección, te recuerdo que en la parte de la descripción del video encontrarás la lección que ya está desarrollada en formato PDF para que la estudies, para que la profundices y puedas entender esta parábola. Y en las páginas finales del formato PDF vas a encontrar las direcciones de algunas de nuestras iglesias en algunos países, aunque no están todas, pero te comparto para que puedas visitarnos. Ahora, en caso no encuentres una iglesia cercana a tu ciudad, te pedimos que nos escribas a nuestro WhatsApp, que también lo encuentras en la descripción del video. Asimismo encontrarás el cuadernillo de las lecciones y el himnario. Así que si usted, mi querido amigo, ha sido bendecido con este video y lo ve por primera vez, te invito a que nos acompañes de principio a fin. El tema tiene 4 subtemas muy interesantes que vamos a desarrollar. El primero dice representada por una mujer. El segundo, la iglesia simbolizada por las vírgenes prudentes y necias. El tercero nos habla del sentimiento benévolo de la iglesia triunfante. Y el cuarto, el destino determinado por acciones previas. Así que vamos a comenzar con esta lección. Vamos a comenzar con el primer subtítulo que dice, representada por una mujer. ¿Qué símbolo en las Escrituras representa a la iglesia? ¿Qué significa que la mujer se vista del sol, se pare sobre la luna y sea coronada con 2 estrellas?
vamos a estudiar hermosos versículos en esta lección. Vamos a estudiar Efesios capítulo 5, versículo 23 y también versículo 25, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 y 5? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, nos dice la palabra de Dios. A ver, Pablo ilustra y hace una representación de la iglesia con la mujer. También nos muestra, mis queridos hermanos, la jerarquía y los roles, tanto del esposo como la esposa, y también de los hijos. Veamos la imagen. Primero es el liderazgo. El marido es la cabeza de la mujer. Es decir, el esposo es el líder de la casa. Y la esposa se somete a su esposo y los hijos son fieles a sus padres. Ahora, veamos que el versículo también nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es decir, Jesús es el líder de la iglesia y la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Cuál será el cuerpo? El cuerpo es la iglesia, ¿no es cierto?, conformada por los creyentes, que somos quienes la conformamos. O sea, son los fieles a Cristo y a la iglesia. ¿Y qué sucederá en un futuro muy cercano? Pronto, mi querido hermano, muy pronto se llevará a cabo una gran cena y también se llevará a cabo la boda más hermosa que jamás se haya visto. ¿Ya te diste cuenta cuál es esa boda? Es la cena de la boda del Cordero en el cielo, como lo registra Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. La iglesia está de novia y está haciendo las invitaciones a su gran boda. Entonces, mira, hoy la iglesia es la novia, pero después de la segunda venida de Cristo, se convertirá en su esposa y será la nueva Jerusalén, tal cual lo escribe Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. ¿Y a quién invita la novia? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no es cierto? ¿Sabes, mi querido amigo, quiénes son los invitados? Son todos los habitantes de la tierra, ricos, pobres, enfermos, sanos, gordos, flacos, etc. Solo que hay alguien que no quiere que muchos acepten la invitación. ¿Sabes quién es ese alguien que no quiere que se acepte la invitación de la novia? Es el diablo. Así lo dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Entonces, fíjate, la aceptación es personal y cada uno decide si participar o no en esa cena de bodas. Entonces, como las bodas se llevan a cabo en el cielo, tenemos que tener un boleto de viaje para que podamos asistir. Los pasajes, mi querido amigo, son gratis. Lo único que tenemos que hacer es cumplir con los requisitos que pide el conductor para subir a su nave. ¿Y cuáles son esos requisitos? Los requisitos son, primero, estar muy bien vestidos. El novio quiere que asistamos con ropa blanca, sin mancha. ¿Qué más? El novio quiere que vayamos con un buen carácter. ¿No es cierto? Es decir, cada uno de nosotros, si quiere participar de esa fiesta,
tiene que prepararse para esas bodas. ¿Y qué significa esto? Todos estos son los redimidos, son los justificados, son los santos, son aquellos sin pecado, como le escribe Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Dicho en otras palabras, son los fieles a Cristo y a la iglesia. La alegría de las festividades de bodas simbolizaba el regocijo de aquel día en que el Señor llevará a la iglesia a la casa del Padre. Y los redimidos que conforman a la iglesia, juntamente con Cristo, se sentarán a la cena de la boda del Cordero. No te olvides que los asistentes son todos aquellos que fueron invitados y aceptaron esa invitación. Ahora mira, no te confundas con estos dos aspectos, porque una cosa es ser invitado y la otra cosa ya es ser llamado y haber aceptado esa invitación para participar de la boda del Cordero. Es hermoso, ¿verdad? Muy bien. Esta es la jerarquía que hemos visto. Pero ahora veremos los roles. ¿Qué dicen los versos? Efesios capítulo 5, versículos del 23 al 25. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué observamos en la imagen? Son los roles, ¿no es cierto? La familia está muy bien definida con sus roles que fueron establecidos por Dios. El esposo es el líder de la familia. El esposo protege, educa y provee. La esposa conforta, enseña, alimenta y educa, mientras que los hijos obedecen, aman y honran a sus padres. Todo es en plena obediencia al Señor. Entonces, así como el esposo es la cabeza de la esposa, así también Cristo es la cabeza de la iglesia. El Señor es el líder. El líder provee, protege a la iglesia. Es decir, es el motor que la hace funcionar. Es el que la dirige y la alimenta con el evangelio. Entonces, todos somos llamados a formar parte de ese cuerpo hermoso, que es la iglesia de Cristo. El Señor hace su obra tomando como instrumento a personas escogidas. Ellas son las que llevan el mensaje de Dios a todo el mundo. Y a través de ellas atiende sus necesidades. Dios les ha dado dones para hacer su obra. Y a unos les ha hecho profetas, a otros pastores, a otros maestros, a otros misioneros. Otros son obreros. Y cada uno de ellos cumple una función muy específica dentro del cuerpo. Es necesario comprender también que los llamados a trabajar en la obra de edificación de la iglesia tienen que ser muy responsables. Porque el trabajo es de mucha responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque ellos exhortan a hombres y mujeres a reconciliarse con Dios en el nombre de Cristo. Y esa misión se inicia cuando el Espíritu Santo los llena de sabiduría para cumplir con la misión. Entonces, Dios ha otorgado, mi querido amigo, especial autoridad y poder a su iglesia para exhortar al mundo a volverse a los caminos del Señor, para que la paz de Dios reine en vuestros corazones. A lo que asimismo sois llamados en un cuerpo y sed agradecidos, como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 15. Entonces, mira, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. ¿Y qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 18? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo presenta a Cristo como el soberano del cuerpo espiritual de creyentes. El cuerpo espiritual es la iglesia. Toda la explicación de Pablo se centra en la unidad de la iglesia. Y es en esta analogía que compara a la unidad de creyentes con un cuerpo humano. Es decir, cada hijo de Dios, cada uno de nosotros somos comparados como célula que forma el cuerpo, que es la iglesia. Es como si cada uno de nosotros es un ladrillo que forma el templo, tal cual lo observas en la imagen. En la imagen se ilustra que cada alma forma el cuerpo y Cristo es la cabeza.
¿Qué dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 y 5? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con varas de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. A ver, en la iglesia, mi querido amigo, aparecen dos mujeres como símbolos de dos iglesias. Una mujer que es pura, que representa a la iglesia verdadera. Así lo escribe 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2. Y la otra que es una mujer corrompida o falsa, que representa a una iglesia apóstata. Así lo dice Apocalipsis capítulo 17, versículo del 3 al 6, que te invito a leer. Entonces, ¿quién es esta mujer que aparece aquí? Definitivamente que no es María, como muchos creen. Creer esto es encontrarse con muchas dificultades. Muchos dicen que la Virgen María es la que aparece en estos versículos, pero eso no es así. ¿Sabe por qué? María pues no vivió 1260 años, como lo registran los versículos siguientes, ni tampoco huyó al desierto durante la supremacía papal, como lo escribe Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, ¿cierto? Aquellos que afirman esto están predicando una doctrina falsa. Entonces, ¿quién era esta mujer? El verso dice que hubo una gran señal. Una señal es un milagro que anuncia acontecimientos venideros. Por tanto, esa mujer referida en los versos es un símbolo de la iglesia. La profecía dice que la iglesia es la primera promesa de Dios para el nacimiento de Jesús. Observa lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti, o sea, entre la serpiente, y la mujer, es decir, la iglesia, y entre tu simiente y la simiente suya. Así dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta mujer entonces representa al pueblo de Dios, antes y después de Cristo. La mujer aparece en el firmamento. Ten cuidado con el verso, obsérvalo bien. Esta mujer no aparece en el cielo donde mora Dios, sino aparece en el firmamento. La iglesia es quien sirve de puente entre las dos religiones, la judía y la cristiana. Así lo escribe Hechos capítulo 7, versículo 38. La mujer presenta a la iglesia de Dios enfrentándose a los poderes del mal y su triunfo final sobre ellos. ¿Qué significará el sol? El sol es la vestimenta de la mujer o de la iglesia. El resplandor del sol es un símbolo de la gloria de Dios reflejada en el evangelio y revelada a plenitud por medio de Cristo. O sea que el sol significa aquí la luz y la gloria de la era evangélica, como lo dice Uriah Smith. Y la luna simboliza el reflejo del evangelio, pero en la ley ceremonial, es decir, en el Antiguo Testamento, que fue cumplida en la vida y la muerte de Cristo. Entonces la luna es el símbolo de la época mosaica. Así lo escribe Uriah Smith. Tal cual entonces resplandece la luna con una luz derivada del sol, así también la era anterior brilló por la luz derivada de la actual. Entonces fíjate, mi hermano, la mujer o la iglesia tenía a la luna bajo los pies, es decir, era la era mosaica que acababa de expirar y estaba revestida por la luz del sol, ese sol evangélico que acababa de nacer. ¿Qué llevaba la mujer en la cabeza? Llevaba una corona. Esa corona era de vencedor, es la corona del triunfo sobre Satanás. Las 12 estrellas representan la organización de la iglesia y la continuidad del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento con las 12 tribus de Israel y en el Nuevo Testamento con los 12 apóstoles. Entonces, simboliza el triunfo del pueblo de Dios. También simboliza los 12 fundamentos o la plenitud de la ciudad santa. Ahora,
¿Quién es el hijo de la mujer de la cual hablan los versos? El hijo es Jesús, es el Mesías, es nuestro Salvador. Por ejemplo, los judíos conocían que llegaría el Mesías, que era el Verbo. En el Nuevo Testamento el Verbo se hizo carne, ¿no es cierto? Como le escribe el apóstol Juan en el capítulo 1. ¿Por qué fue arrebatado este hijo? El verso hace referencia a la ascensión de Cristo, para cumplir mejor el propósito de esta profecía. Entonces, mi hermano, en estos tiempos finales, la misión tiene que ver con la proclama del mensaje de Dios que ilumine y salve a las almas con el poder de Cristo. No te olvides que tenemos que dar a conocer al mundo las verdades del Evangelio, el carácter de Dios y la prevalencia de la luz sobre las tinieblas. Eso es nuestra misión. Así que tenemos mucho por trabajar. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué símbolo en las Escrituras representa a la iglesia? Es la mujer, mi querido hermano. ¿Qué significa que la mujer se vista del sol, se pare sobre la luna y sea coronada con 2 estrellas? Es la iglesia verdadera en sus 2 periodos. Antiguo Testamento, que simboliza la luna, y el Nuevo Testamento, que simboliza el sol. Es la iglesia debidamente organizada y es vencedora además. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿Qué iglesias proféticas presentó el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis? ¿Cómo se aplica a la iglesia de Dios hoy lo que el rey escribió en Cantares? Vamos a leer Isaías capítulo 4, versículo 1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 11 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cantares capítulo 6, versículos 8 y 9 dice: 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron, dice la palabra del Señor. El verso del profeta Isaías narra una profecía. Si leemos unos versos atrás, veremos que como consecuencia del juicio de Dios a su pueblo, muchos de los varones de aquel tiempo habían caído muertos en batalla contra los asirios y otros habían sido llevados cautivos. Por tanto, no habían varones. Y a raíz de esto, muchas mujeres cayeron en poligamia. Varias de estas mujeres que habían vivido en la lujuria y ocio y que eran arrogantemente despreciativas por su esplendor, vendrían a los varones solteros, totalmente humilladas en busca de protección. Entonces, para cada soltero habían varias mujeres disponibles. Veamos el verso nuevamente. Vamos a leerlo con mucha atención. Isaías capítulo 4, versículo 1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre que quita nuestro oprobio. Observa, mi querido amigo, que estas mujeres necesitaban protección y consuelo. Pero, ¿qué era lo que decían estas mujeres cuando se presentaban ante un hombre? Primero decían: nosotras comeremos de nuestro pan y vestiremos nuestras ropas. Las mujeres estaban tan desesperadas por casarse que no esperarían que sus maridos las mantuvieran en lo absoluto. Segundo, ellas decían: solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Ellas solamente querían quitar su vergüenza
de no estar casadas y sin hijos. Por tanto, solamente querían llevar el nombre del varón. Esto es en la aplicación histórica, que en verdad existió. Pero esta historia también tiene una aplicación que es simbólica, que es profética, que tiene una aplicación espiritual para estos tiempos. Observa que el verso presenta un número de 7 mujeres, ¿cierto? ¿Qué simboliza el 7? En profecía, el 7 simboliza totalidad y perfección. Aunque el hecho de que el verso diga 7 no significa que literalmente eran 7 mujeres para un hombre. El 7 se usa para mencionar la totalidad de mujeres. En profecía, mujeres son iglesia. Y de acuerdo a las características, cuando la mujer es vil, simboliza a una iglesia apóstata. Pero cuando la mujer es virtuosa y fiel, representa a una iglesia pura y verdadera. ¿Qué representa el hombre? El hombre simboliza a Cristo, como lo escribe Juan capítulo 19, versículo 5. ¿Qué decían las mujeres? Comeremos de nuestro pan. ¿Y qué significa el pan? El pan en la Biblia es la palabra de Dios. Es la verdad absoluta de Cristo, ¿no es cierto? Así lo escribe Mateo capítulo 4, versículo 4. Es Cristo. Es el Señor que se identifica como el pan venido del cielo. Puedes leer Juan capítulo 6, versículo 51. No te olvides que las mujeres son impías, son orgullosas, son arrogantes, no quieren nada del esposo. Es por eso que no quieren el pan de Jesús. O sea, no quieren la verdad absoluta, no quieren el evangelio puro. ¿Te das cuenta? ¿Qué más dijeron? Vestiremos nuestras ropas. ¿Qué representa la ropa? La ropa es la justicia de Cristo. Es decir, ellas se vestirían de su propia justicia o de su justicia humana. ¿Ves? Entonces, mira, este verso nos presenta el cristianismo apóstata. Es decir, iglesias que solamente se hacen llamar cristianas, pero que no guardan los 10 mandamientos de la ley de Dios, ni hacen la voluntad del Señor. Incluso, muchas veces, estas iglesias apóstatas usan nombres muy bonitos que se identifican con Cristo. O sea, usan nombres con atributos de Jesús. Por ejemplo, Pentecostal, Universal, Testigo de Jehová, Santo de los últimos días. Todos ellos dicen creer en el Mesías, pero que no obedecen a Jesús ni hacen su voluntad, sino que viven de acuerdo a sus doctrinas humanas, tradiciones y costumbres paganas. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Apocalipsis llama Babilonia. De ahí que Mateo capítulo 7, versículo 21 diga: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, mi querido hermano, se hacen pasar por cristianos cuando en realidad no lo son. ¿Sabes por qué? No obedecen los 10 mandamientos, no obedecen la ley de Dios, no guardan el sábado. El Señor dijo en Éxodo 20, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y eso sucede con estas iglesias. Ellas se aferran al cristianismo, no con sinceridad, sino de manera superficial e hipócrita, y solo para lograr ventajas personales y prosperidad mundanal. Y son estas iglesias quienes perseguirán a la verdadera iglesia de Cristo, porque estas iglesias serán las que acepten la marca de la bestia. Ahora, esta profecía fue escrita para que el pueblo de Dios conozca esta verdad y la revele al mundo. Mira, durante toda la historia, Dios ha tenido un pueblo que es representado por una mujer, pero es una mujer pura, como ya lo dijimos anteriormente. Es decir, es la mujer que come el pan de Cristo y se viste con la justicia de Cristo. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 11?
Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cristo es el mismo, de ayer, hoy y siempre. ¿Cuál es el objetivo de esta revelación? El objetivo es manifestar a todos los siervos de Dios los eventos futuros. Los versos muestran la visión de Juan en la isla de Patmos. Pero si leemos el verso 12, veremos lo siguiente. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Entonces, estos 7 candeleros representan a la iglesia de Dios en el lugar santo del tabernáculo del Señor. Allí, en ese tabernáculo había un candelero de oro con 7 lámparas que se alimentaban de aceite puro, de olivo, y se encendían toda la noche, ¿cierto? Y en Zacarías capítulo 4, versículos del 2 al 12, leemos que el aceite de olivo que usaban estas lámparas representan al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que están delante de su trono. Por tanto, cada iglesia debía estar llena del Espíritu Santo e iluminar en la noche espiritual del mundo. Pero, ¿cómo saber que los candeleros representan a la iglesia del Señor? ¿Sabes cómo? Estudiando el verso 20 de Apocalipsis, del capítulo 1. ¿Qué dice allí? De los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, mi hermano, los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias, en medio de las cuales está Jesús. Y las 7 estrellas en su diestra son los ángeles de las 7 iglesias, que representan a los ministros de las iglesias. Dicho en otras palabras, el mensaje a estas 7 iglesias es para los miembros en sus 7 periodos proféticos. Entonces, veamos cuáles son estas 7 iglesias. Observa que estas iglesias tuvieron un periodo de tiempo, comenzando con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso representa el primer periodo de la iglesia apostólica. Su periodo fue desde el año 31 después de Cristo, es decir, desde cuando Cristo ascendió al cielo hasta el año 100 después de Cristo, cuando falleció el apóstol Juan, el último de los apóstoles. Eso fue en el 3er año del reinado de Trajano. Éfeso significa deseable, representando de esta manera su carácter y condición, porque esta iglesia es la que experimentó la dulzura del primer amor. Es la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Ellos fueron los que experimentaron la dulzura del primer amor por su Señor Jesucristo. Este periodo es llamado también la era de los apóstoles. Esta iglesia tuvo un problema. ¿Qué dice la Biblia? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así lo registra Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Es decir, se enfrió. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? El mensaje es que nuestro amor por Dios debe ser igual o mayor al momento actual. Sin embargo, si hoy, en nuestra experiencia personal, ya no amamos a Cristo como lo amábamos inicialmente cuando lo aceptamos y decidimos seguirlo, entonces compartimos el mismo problema que los cristianos de la era apostólica. ¿Cuáles serían las consecuencias de enfriarse? Se corre el riesgo de ser rechazados por Cristo como representantes suyos y ya no ser dignos de llevar la luz de su verdad al mundo. No solamente el creyente de manera personal, sino también la iglesia en su conjunto. Por ejemplo, muchos de los primeros cristianos fueron rechazados por Cristo por haber apostatado, dejando de transmitir la luz, mientras que otros se mantuvieron firmes y fieles hasta el final de su vida. ¿Cuál fue el mensaje para Éfeso? Arrepiéntete, le dijo el Señor, y haz las primeras obras,
Pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar. Lo escribe Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Segundo, la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna se ubicaba a 60 kilómetros al norte de la ciudad de Éfeso. Esmirna, que se vio bajo la prueba de la persecución, fue denominada la era de las persecuciones. Esmirna significa mirra, que era un bálsamo que se usaba para aplicar a los muertos. En esta iglesia, Cristo se presenta como muerto. El que estuvo muerto y vivió, dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. De esta manera, Cristo garantiza su gran promesa de sacar de la tumba a sus fieles mártires en su glorioso retorno. Esta iglesia, mis queridos hermanos, recibió elogios de parte de Dios y los animó a seguir adelante. ¿Qué les dijo el Señor? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. No temas lo que has de padecer. Escribe Apocalipsis capítulo 2, versículos 9 y 10. Además del elogio, también esta iglesia recibe una queja. ¿Cuál era la queja del Señor? Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, dice. Mis hermanos, no hay peor mal que la hipocresía. El Señor nos enseña que pretender ser algo que uno no es, o hacerse pasar por alguien o algo sin serlo, es inaceptable para Dios y equivale a la blasfemia. Las persecuciones llegaron por medio del pagano emperador romano Diocleciano. Este emperador emitió un edicto en el año 303 para disolver las comunidades cristianas, para demoler sus iglesias y quemar sus libros. ¿Cuál fue la promesa para esta iglesia? No temas, dijo el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, dice Apocalipsis, capítulo 2, versículos 10 y 11. Este versículo en verdad que anima a ser valientes y a predicar la verdad, incluso a costa de nuestra vida. Mira lo que promete el Señor. El Señor promete resucitar a sus fieles hijos en su segunda venida. Fue en el año 313 después de Cristo que el emperador romano Constantino emitió también el edicto de Milán, mediante el cual se reconoció el cristianismo como una religión oficial, con el cual cesaron las persecuciones. ¿Y cuál fue la iglesia número 3? Fue la iglesia de Pérgamo. Pérgamo estaba ubicada a 48 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna. Pérgamo significa elevación o altura, porque estaba construida sobre una colina. Su periodo fue desde el año 323 después de Cristo hasta el año 538. Y durante este periodo, la iglesia sufrió una tremenda apostasía. Es aquí donde la iglesia cristiana se une con el Estado romano. Es la época donde la iglesia se estableció junto al trono de Satanás. La iglesia en este periodo asimiló el paganismo y la veneración de personas. Acuérdate del cambio de la ley que hizo el papado, cambiando el sábado y estableciendo el domingo como día santo del Señor. Es decir, esta iglesia asimiló la adoración al sol. ¿Cuál fue la acusación? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, escribió en Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 y 15. Es decir, el diablo se metió en la iglesia con sus doctrinas falsas. ¿Y cuál es la exhortación para esta iglesia? Por tanto, dice el Señor, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Así dice el versículo 16 del capítulo de Apocalipsis. Hay dos opciones, mis hermanos. Arrepentirse y volver a la sana doctrina y verdadera,
o no arrepentirse y convertirse en enemigo de Cristo y sufrir las consecuencias. Ahora, veamos la iglesia de Tiatira. Fue un periodo de total oscuridad espiritual. Este periodo fue denominado la era de las tinieblas. En este periodo el Señor se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Tiatira significa sacrificio de contrición. En este periodo, la iglesia experimentó la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, como le escribe Mateo capítulo 24, versículo 21. Fue esta gran tribulación en la cual Dios, en su infinita misericordia, permitió que los días fueran acortados por causa de los escogidos. Así lo dijo el Señor en Mateo capítulo 24, versículo 22. Entonces, el Señor elogió a esta iglesia. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, dijo el Señor. En verdad que en este periodo se veía la voracidad del actuar de los romanos. Era el apogeo papal de los 1260 años, en donde ocurría todo tipo de maldad. El Señor dijo a todos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Así lo escribe en Apocalipsis capítulo 2, versículo 21. Acuérdate de las indulgencias, acuérdate de las fieras persecuciones, de la muerte en la hoguera, de la muerte en el Coliseo romano. Es decir, aquí aparece la gran ramera que persigue al pueblo de Dios durante este periodo. Y fue en el año 1517 que hubo un evento extraordinario. Martín Lutero en ese año clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg y comienza la reforma protestante. ¿Qué más? Nacen las hijas de las rameras que también se unieron al Estado. ¿Cuáles fueron estas iglesias? La iglesia calvinista, la iglesia luterana y la anglicana. ¿Qué promesa hizo el Señor a los fieles de Tiatira? Recuerda que en Tiatira no todos fueron apóstatas. El remanente siempre estuvo firme. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, dice Apocalipsis capítulo 2, versículos 24 y 25. Es el remanente que estuvo firme. El remanente durante toda la historia del mundo ha estado firme, mis queridos hermanos. Y el Señor se dirige explícitamente a los creyentes. La promesa es para los creyentes fieles, no para la iglesia como institución religiosa. La quinta iglesia fue la iglesia de Sardis. Sardis tuvo dos fases. En la primera fase fue denominada la era de la Reforma. Con la Reforma el cristianismo volvía a reinar con la búsqueda de la verdad absoluta y el mensaje original de la Biblia fue redescubierto en ese periodo. De esta manera, Sardis estaba simbólicamente en una posición elevada. Es por eso que Jesús dijo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Así lo dijo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. ¿Sabes, mi querido amigo? La reforma de Martín Lutero fue un nuevo comienzo para la cristiandad. Millones de personas gozaban de un concepto claro, de un Dios lleno de gracia. Su nueva convicción era, el salvo es justo por la fe. Y su lema y la diferenciación con el papado fue solo la escritura o escrito está. Esto porque el papado del Vaticano era el sistema del anticristo que unía a todos los protestantes. ¿Qué sucedió en su segunda fase? Cristo dijo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Así dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1.
Después de este gran reavivamiento espiritual, vino la trágica muerte espiritual. Para esta iglesia llegó la decadencia y la apostasía. Las principales iglesias de la Reforma Protestante, la anglicana, la luterana y la calvinista, se olvidaron de la fuente de la verdad y cayeron en la misma fornicación apocalíptica que la iglesia católica había cometido antes que ellas. Estas iglesias también se unieron a los estados políticos, pero igual que en todos los tiempos, el remanente permanecía fiel. Y el Señor dijo, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. O sea, es el remanente que está apareciendo nuevamente aquí, como ya lo venimos explicando. El remanente fiel al Señor es el que prevalece. ¿Cuándo culmina este periodo? Culmina, ¿sabes cuándo, mi querido hermano? Cuando el general Berthier toma prisionero al Papa VI y se produce la herida mortal a la bestia o del papado. La sexta iglesia fue la iglesia de Filadelfia, que tuvo un periodo hasta 1844 de nuestra era cristiana. Filadelfia estaba ubicada a 60 kilómetros al este de Sardis. Filadelfia es la única de las 7 iglesias del Apocalipsis que solo recibe elogios de parte del Señor. En este periodo, la iglesia de Cristo experimentó una renovación del espíritu, de entusiasmo y celo que la hacía semejante a la iglesia primitiva en sus inicios. Filadelfia fue la iglesia del comienzo del tiempo del fin y a la vez la iglesia de la época previa al juicio investigador en el cielo. ¿Te das cuenta? En este periodo surge un impresionante reavivamiento y despertar espiritual, tanto en Europa y en los Estados Unidos de América, que se manifestó de 5 maneras. Vamos a verlas. Primero, con un reavivamiento y despertar evangélico. Segundo, hubieron sociedades misioneras. Tercero, nacen las sociedades bíblicas. Cuarto, se hicieron destacados emprendimientos misioneros. Y quinto, hubo un gran interés por las profecías de la Biblia. Entonces, fíjate, esa Filadelfia a quien el Señor anuncia su pronta venida. Cristo anuncia su cercanía a la proximidad de su retorno, diciendo, he aquí yo vengo pronto. ¿Ves? Así dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Finalmente tenemos la iglesia de la Odisea, cuyo periodo se inicia en el año 1844. ¿Qué cosa se inició en el año 1844 en el cielo? El juicio investigador, ¿no es cierto? El periodo de esta iglesia es conocida también como la era del juicio y de preparación para la segunda venida de Jesús. Fíjate, a comparación de Filadelfia, el Señor no dice nada bueno de la Odisea. Por el contrario, la reprende duramente. Es que los laodicenses son cristianos autoengañados. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, dijo el Señor. El problema principal de la Odisea es que no siente la necesidad de cambiar. Usted sabe que caliente se refiere a un estado de amor intenso por Jesucristo y su causa. Ser caliente revela el fervor gozoso y el celo por la verdad. La salvación se produce en esta condición, siendo caliente. Ser tibio significa que el cristiano carece de celo, de fervor en su corazón. No experimenta abnegación, no lleva la cruz ni testifica. Y es en este estado que se encuentran muchos laodicenses y se encuentran satisfechos en ella. ¿Qué dice la Odisea? Ella dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, la Odisea se cree justa, se cree pueblo justo. La Odisea se encuentra en la condición del fariseo. Acuérdate de la parábola del fariseo y el publicano. Pero a pesar de todo lo malo de la Odisea, el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, en la iglesia hay muchos apartados de Dios que necesitan ser restaurados. Entonces debemos tomar la decisión
de abrir la puerta de nuestros corazones y dejar que entre Cristo para que tome el control de nuestras vidas. Entonces, de todo lo que hemos visto, la iglesia de Dios, aunque con sus problemas históricos, con sus errores, es única. Y así lo confirma Cantares en el capítulo 6, versículos 8 y 9. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. Pueden haber muchas iglesias, ¿no es cierto? Pero la iglesia verdadera es una. Mira, la iglesia del Señor tiene ciertas características que debemos saber. Sofonías capítulo 3, versículo 12 dice que el pueblo de Dios es humilde y pobre, pero que confía y obedece a Dios. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17? Allí dice que la verdadera iglesia de Dios es un remanente, es aquel resto que guarda los 10 mandamientos de la ley de Dios y el testimonio de Jesús. ¿Qué más dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12? Dice que esta iglesia es perseverante en guardar su ley y la fe del Señor Jesucristo. La iglesia de Dios entonces es aquella que tiene el don profético. Y sabe, mi querido amigo, Daniel capítulo 8, versículo 14 dice que la iglesia de Cristo reaparece después de las 2300 tardes y mañanas, es decir, en el año 1844. ¿Te das cuenta? Y ese pueblo, esa iglesia, es la iglesia adventista Movimiento de Reforma. ¿Qué más dice Apocalipsis? Capítulo 14, versículos 6 y 12. Dice que la iglesia de Dios anuncia la segunda venida de Cristo, predica las profecías de Daniel, predica la profecía de Apocalipsis. La iglesia de Dios predica el mensaje de los 3 ángeles, exhorta a temer y adorar al único Dios, creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué más? Anuncia el juicio de Dios, anuncia el día sábado como día santo del Señor, anuncia la caída de Babilonia, es decir, anuncia el término de la confusión. La iglesia de Dios, mi querido hermano, es aquella que es diferente a las demás. Y para muchos, predico un mensaje que no es popular. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia verdadera predica la verdad profética, que otras iglesias no lo hacen. Claro que también el Señor tiene almas en otros rediles, que también forman parte de su iglesia invisible, y que al final de los tiempos vendrán y se unirán, y formarán una sola iglesia y un solo redil, como lo dice el Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué iglesia profética presentó el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Cómo se aplica a la iglesia de Dios hoy lo que el rey escribió en Cantares? Hay muchas iglesias que se hacen llamar cristianas, pero solo una es la verdadera. Y las demás se sorprenderán cuando venga Jesús, porque no obedecieron su voz. Pregunta número 3. Vamos a estudiar el subtítulo que dice, la iglesia simbolizada por las vírgenes prudentes y necias. ¿Qué tenían en común las 10 vírgenes? Enumera los errores cometidos por las 5 vírgenes insensatas, tal como se presentan en la parábola. Mateo capítulo 25, versículos 1, 5, 2 y 4 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. A ver, en cuanto al matrimonio, en países del Oriente había una costumbre. ¿En qué consistía esta costumbre? Primero, el horario de la boda. Mayormente las bodas se realizaban en la noche. ¿Qué hacía el novio? El novio iba a casa de la novia para traerla a su casa. ¿Y qué sucedía luego? Esa ceremonia era acompañada por la luz de las antorchas, que en realidad era toda una procesión matrimonial, que partía de la casa de la novia hasta la casa del novio. Ahora,
La novia no salía de la casa si es que el novio o el esposo no llegaba. De acuerdo a la costumbre, muchas personas se unían a esta procesión. Muchas doncellas se encargaban de llevar las antorchas que iluminaban el camino. Es que en aquel tiempo no había energía eléctrica, ¿cierto? Así que la lamparita que acostumbraban a llevar alumbraban el camino. Era en la casa del esposo donde se realizaba una gran fiesta, donde habían muchos invitados. Entonces, mira, un día el Señor estaba sentado en el Monte de los Olivos con sus discípulos. El día ya estaba por terminar. El sol brillaba detrás de las montañas y la noche estaba por comenzar. Y mientras ellos contemplaban el atardecer, había una casa muy iluminada, como si estuviera lista para una gran fiesta. Y en las afueras de la casa de la novia se hallaban 10 doncellas vestidas de blanco. Cada una llevaba una lámpara encendida. Todos esperan con mucho gozo la venida del esposo. Solo que durante la espera se quedan dormidas. El esposo no llegaba. Tal vez la demora del esposo fue porque aún la novia no estaba lista. No estaba preparada. Entonces, viendo ese escenario, Cristo cuenta una parábola profética que está en Mateo capítulo 25, versículos 1, 5, 2 y 4, que es la primera parte. ¿Qué dice la parábola? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Veamos la parábola. Esta historia se clasifica en el juicio final y la segunda venida de Jesús. El objetivo es hacernos reflexionar en cómo está nuestro carácter, en cómo está nuestra preparación para recibir a Jesús en su segunda venida. Y su enseñanza es la preparación de la iglesia y también a la congregación, o sea, cada uno de los creyentes fieles para recibir a Jesús. ¿Qué elementos encontramos aquí? Vamos a reconocer sus elementos. Primero, encontramos las mujeres vírgenes. Las mujeres son un símbolo de los creyentes fieles que no se corrompen ni permiten doctrinas falsas en el templo de Dios, sino que conocen la verdad absoluta de Cristo. Se las llama vírgenes porque tienen una doctrina pura y obedecen a Dios. Profesan una fe pura, sin contaminación. Aman a Dios y guardan sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Juan capítulo 14, versículo 15. La novia es la iglesia. Es el pueblo de Dios que está preparada en la tierra. Solo que dentro de la iglesia hay 2 tipos de personas. Hay 5 mujeres sensatas que son personas preparadas, que hicieron provisión de aceite. Es decir, en tiempo de paz, procuraron cambiar el carácter. Y las mujeres insensatas, que son personas que piensan que están preparadas, pero no lo están. Son aquellos que tienen mucho conocimiento bíblico, pero están durmiendo. Están adormecidos. Ellas dijeron, si el esposo viene pronto, ¿para qué necesito más aceite? Entonces, ellas quisieron prepararse para ponerse a cuentas y organizarse todo a última hora. Por eso que la Biblia dice, tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea que son aquellos que no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. Los insensatos representan a los oyentes del terreno rocoso, que reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. Es decir, se han contentado con una obra superficial, porque no conocen a Dios, ni han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, ni cómo mirarlo, y cómo vivir. Entonces, fíjate, su servicio a Dios degenera en formalismo, como le escribe nuestra hermana Elena G. de White. Las lámparas representan la palabra de Dios. Es la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice Salmos, capítulo 119, versículo 105. Es decir,
Todas las mujeres conocen y escuchan la palabra de Dios. Todas estudian la Biblia. ¿Y qué representará la vasija? La vasija representa el carácter. Es decir, las vasijas llenas que llevaron las mujeres sensatas es el carácter lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo lo llenamos? Buscando todos los días a Dios, pidiendo que el Espíritu Santo llene esas vasijas. O sea, que transforme nuestras vidas y nuestro carácter. Ese carácter debe ser semejante al de Jesús. Entonces, cuando venga la crisis, ya estamos preparados. El aceite da paciencia, da humildad, da bondad, da firmeza, etc. El aceite es el Espíritu Santo, porque transforma la vida de las almas, tal cual lo escribe Zacarías capítulo 4, versículos del 2 al 6. ¿Cuál es la conexión entre el aceite y las lámparas? Es el Espíritu Santo, que convence de pecado. Entonces, la Biblia no funciona sin tener al Espíritu Santo presente, porque Él es el responsable directo para hacernos comprender su palabra. El novio representa a Jesús, que no dejó ni el día ni la hora para su venida. Pero el día y la hora nadie sabe, dijo, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así lo escribió en Mateo capítulo 24, versículo 36. Y la fiesta de bodas, ¿a quién representará? Representa la boda del Cordero. Es el encuentro con el Señor Jesús, como lo escribe el Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. ¿Qué era lo que tenían en común? Todas tenían lámpara, ¿no es cierto? Todas se durmieron. ¿Y qué era lo que las diferenciaba? La diferencia es el aceite. Mis hermanos, podemos conocer mucho la verdad de Dios, pero podemos ser insensatos. Cuando las 10 mujeres están juntas, no hay diferencia. Es que la diferencia se ve en tiempos de crisis. Solo en tiempos difíciles se puede ver quién es realmente fiel. La tardanza del esposo es el periodo de gracia a la humanidad para que se proceda al arrepentimiento y cambie de carácter como preparación para la segunda venida de Jesús. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Entonces, todo tiene que ver en cómo estaban preparadas las mujeres y también en cómo estamos nosotros mismos preparándonos para recibir a Jesús en su segunda venida. Y aquí es de preguntarse, ¿estamos cargando nuestras vasijas para esperar al Señor? ¿O simplemente estamos gozando como las mujeres insensatas? ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué tenían en común las 10 vírgenes? Las lámparas. Enumera los errores cometidos por las 5 vírgenes insensatas, tal como se presentan en la parábola. Ellas no llevaron vasijas, ni hicieron provisión de aceite. Es decir, no se prepararon. Confiaron en que el esposo no tardaría. Ellas se durmieron. No estudiaron el carácter del esposo. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? ¿Qué hora era cuando se escuchó la llegada del novio? ¿En qué estado estaban las vírgenes antes de que él viniera? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Mateo capítulo 25, versículos del 5 al 7. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡He aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Lucas capítulo 18, versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, dicen los versos propuestos. ¿Qué sucede cuando te vas de viaje? Te preparas, ¿no es cierto? Dejas todo listo. Cosa que cuando la alarma suene y te despierte, y por más que estés dormido o dormida, ya tienes todo listo. Y cuando escuchas el despertador, te levantas, tomas tus cosas y te vas de viaje. Es que ya estás preparado. Entonces, fíjate, eso fue el caso de las vírgenes, en las cuales 5 sí estuvieron preparadas, pero 5 no. Observa que el verso dice que todas se durmieron. Todas tenían sus lámparas. Claro, en ese momento pues no habían dificultades, porque el esposo no llegaba. Ellas esperaban el aviso.
El Señor dice en su palabra: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice Mateo capítulo 25, versículo 13. Eso significa prepararse para la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió luego que las mujeres se durmieron? ¿Qué dice Mateo capítulo 25, versículos del 5 al 7? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Cómo es la medianoche? La medianoche es la hora más oscura, ¿no es cierto? En aquella medianoche había una oscuridad total en el pueblo. Y si lo llevamos a nuestro contexto, significa que antes de que venga Jesús, el mundo estará sumergido en una tremenda oscuridad espiritual. Aquí viene el esposo, se escuchó decir. Todas escucharon el llamado. Se había pronunciado la alarma y todas se despertaron. Todas prepararon sus lámparas. Todas las lámparas se encendieron. Solo que había un problema. La mitad de las mujeres notó que sus lámparas se estaban apagando. A sus lámparas encendidas les faltaba aceite. Es que la energía se consume, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Significa que había llegado la crisis y las lámparas de las vírgenes insensatas, que solo brillaron por un tiempo, nos demuestran que ellas tenían algo del Espíritu Santo y algo de fe, pero que no era suficiente. Es decir, tenían muy poco aceite. Mientras que las vírgenes prudentes tenían un suministro extra de aceite, es decir, su preparación fue buena. Había también mucha fe para los tiempos difíciles y el Espíritu de Dios estaba con ellas. ¿Pero qué significa esto? Significa que antes de la venida de Jesús, en la iglesia, todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han escuchado el mensaje de la segunda venida de Jesús y esperan con mucha fe su aparición. Pero así como sucedió en la parábola, hoy sucede lo mismo. En estos tiempos hay un tiempo de espera en la cual la fe está siendo probada. Y cuando se oiga el clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle, muchos no estarán listos. No tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. Por tanto, están destituidos del Espíritu Santo. Lucas capítulo 18, versículo 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La venida de Cristo, mi querido hermano, será en el periodo más oscuro de la historia de la humanidad. Así como en los días de Noé, así como en los días de Lot, así será la venida del Señor. Es decir, en un tiempo donde el diablo obrará con todo su poder y con todo engaño de iniquidad, donde la corrupción y la maldad sean incontrolables, mientras que para el pueblo de Dios será una noche de prueba, una noche de lloro, una noche de clamor, una noche de persecución por causa de la verdad. Ahora, la fe es la confianza que tenemos en Dios y en su promesa de darnos todo lo que necesitamos. La fe nos permite creer que Dios es bueno y que siempre nos cuidará. Tener fe, mis hermanos, nos ayuda a superar las dificultades de la vida y nos da esperanza en los tiempos difíciles. Por la fe, estamos seguros que Dios está controlando todas las cosas y que Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. La clave, mi querido amigo, es tener fe y no dudar de Dios. Solo que el mismo Señor hace aquí una interrogante. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso te pregunta el Señor. ¿Qué espera el Señor encontrar en nosotros? El Señor espera encontrar una fe viva en cada creyente, no una fe muerta. El Señor quiere encontrar una vida de oración, de crecimiento espiritual, de amor hacia los hermanos, de amor al reino de Dios, de apartarnos del pecado, de no amar al mundo más que a Dios, de anhelar estar en el cielo, de poner nuestra vida en segundo lugar por debajo de la voluntad de Dios. La parábola de las 10 vírgenes
es también una parábola en la cual destaca la necesidad de orar insistentemente y con perseverancia para que el Espíritu de Dios more en nosotros. ¿Ves? Dios responde al ruego de sus hijos, pero el Señor pregunta que cuando Él venga hallará gente espiritual, hallará creyentes de fe. Es como decir, cuando yo venga tendrás fe. Esa respuesta es personal, ¿no es cierto? Que cada uno tiene que responder. Nuestra hermana Elena G. de White dice, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios, mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Cada creyente es el único que sabe cómo está su fe. Indudablemente en el mundo habrá muy poca fe, porque cuando venga Jesús habrán dos grupos, y de acuerdo a la parábola, muchos vivirán con poca fe, y vivirán apegados a tradiciones y costumbres del mundo, así como lo dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7, mientras que otros estarán con las vasijas cargadas de aceite, y estarán listos para su encuentro con el Señor. Mis hermanos, Cristo nos dice que tenemos que prepararnos. Es de reflexionar en el mensaje de advertencia que nos entrega esta parábola, sabiendo que falta poco para el regreso de Cristo y falta poco también para que la gracia se termine, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué hora era cuando se escuchó la llegada del novio? Era la medianoche. ¿En qué estado estaban las vírgenes antes que él viniera? Estaban durmiendo, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. ¿Por qué es tan importante el aceite del Espíritu para la iglesia en su fase final? ¿Cuál será el resultado de la proclamación del Evangelio? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Efesios capítulo 5, versículos del 13 al 15. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú, que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Cantares capítulo 6, versículo 10 dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Mateo capítulo 24, versículo 14, ¿qué nos dice? Y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Te has puesto a pensar, mi querido hermano, cómo debemos iluminar el camino a la casa del esposo, a la ciudad de Dios, a la cena de las bodas del Cordero? Mira, las cosas secretas y oscuras en la vida de las almas son puestas en evidencia por la luz espiritual. Es como que estás en un cuarto muy oscuro que no ves nada, pero cuando prendes la luz observas todo lo que allí hay, ¿no es cierto? Entonces, cuando Cristo dirigió la luz de la verdad sobre la hipocresía en sus tiempos, la falsedad reaccionó, el pecado reaccionó y se reveló tal cual era, como le escribe Juan capítulo 3, versículo 20. Es decir, los pecados, por más secretos que sean, salen a la luz. Por tanto, los verdaderos creyentes caminan en luz porque han cargado las vasijas de aceite, tal cual lo hicieron las mujeres sensatas de la parábola. ¿Sabes, mi hermano? Lo que el Señor pide es un carácter transformado, porque cuando el carácter es transformado, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Es por eso que Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículos 13 al 15, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia, no como necios, sino como sabios. ¿Cuándo nos despertamos? El despertar viene después de haber dormido, ¿cierto? Entonces, el estar dormido es como estar como las mujeres insensatas, que no tuvieron
provisión de aceite. ¿Qué sucede cuando te quedas dormido? ¿Podemos hablar cuando estamos dormidos? ¿Podemos escuchar cuando dormimos? ¿Podemos caminar cuando estamos dormidos? ¿O podemos cantar cuando dormimos? ¿Podemos pensar cuando estamos dormidos? No, ¿no es cierto? Por supuesto que no. Entonces, cuando estamos dormidos, no nos importa nada de lo que suceda a los demás. Estar dormidos es andar como necios, porque al hombre que duerme no le importa lo que le suceda a sus vecinos. Es que el hombre dormido está muy cómodo. Estar dormido es estar muerto espiritualmente, hablando. Entonces, el apóstol nos dice aquí, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es decir, los que están sumergidos en el sueño de la muerte espiritual. El Señor quiere, mis hermanos, que su iglesia esté despierta, que tenga comunión con su Creador, que ore sin cesar. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, dice Marcos capítulo 13, versículo 33. Y te alumbrará Cristo, también dice el verso. El llamamiento, mis hermanos, es para aquellos que viven una vida de formalismo, que no se han arrepentido, para que se levanten de su letargo y permitan a Cristo llevar a cabo en sus vidas la obra de la salvación. Y Pablo exhorta al creyente a seguir una vida disciplinada, haciendo todo lo posible para resistir las tentaciones que lo rodean. Observa lo que dijo el predicador de Cantares capítulo 6, versículo 10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¿De quién habla el predicador? El predicador habla de la iglesia. La iglesia está formada por todos los creyentes fieles. Por tanto, habla a cada uno de sus hijos. La iglesia es orden, es disciplina. Cada soldado de Cristo lleva puesta la armadura de Dios, ¿no es cierto? Cada creyente de fe debe caminar con sus armas, que no son materiales, sino espirituales, aptas para la guerra espiritual. El escudo, que es la fe, el cinturón, que es la verdad, el yelmo, que es la salvación, la coraza, que es la justicia, la espada, que es el espíritu, que es la palabra de Dios, y el calzado, que es el evangelio de la paz, que es la Biblia, como lo registra Efesios capítulo 6, versículos del 14 al 18. Los enemigos a vencer son los malos pensamientos, los frutos de la carne, los espíritus del mal, los demonios de Satanás. ¿Quién es nuestro general? Es Jesucristo. Siendo obedientes a los mandatos de Dios, venceremos al mal. Nuestra estrategia es decir no a cada tentación. El mejor ejemplo es Cristo. El Señor mantenía su mente ocupada para poder mantener los pensamientos puros. El objetivo es derribar las falsas doctrinas, el egoísmo, el orgullo, el yo, la idolatría. Estos males son los que luchan contra el conocimiento de Dios y mantienen a la gente con pensamientos impuros. Convertir lo malo en bueno es lo mejor que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, transformar a una persona egoísta en bondadosa y llevarla a la obediencia de la ley de Dios. Es por eso que la comparación de la iglesia es con los ejércitos. Entonces, cuando hay orden, hay hermosura, hay sabiduría. Y refleja imponente ante el mundo la luz de Cristo. Entonces, los creyentes de fe tienen el deber de difundir la luz sobre la oscuridad espiritual en la cual se encuentra el mundo. Todo es por medio del Espíritu Santo. De esa manera se debe glorificar a Dios y se ha de iluminar el camino a la casa del esposo, a la ciudad de Dios, a la cena de la boda del Cordero, como ya te lo dije. Por eso que la orden de Cristo fue en Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El verso dice a todo el mundo, y la pregunta es, ¿estaremos utilizando todas las herramientas que el Señor ha puesto para evangelizar a todo el mundo? La última obra de la iglesia antes de la venida de Jesús es predicar la verdad a todo el mundo, dice. Mientras esto no acontezca, Jesús, el esposo de la parábola, aún no vendrá. Muchas veces solo predicamos a la iglesia, pero no le predicamos al mundo.
cuando la orden de Dios es predicar el evangelio a todo el mundo, mis queridos hermanos. Y tal vez eso es lo que le esté faltando a nuestra iglesia. Estamos haciendo seminarios internos, pero no lo hacemos al público, no lo hacemos al mundo. Y si no lo hacemos, es porque estamos como las vírgenes insensatas, que no estamos preparados con el aceite. Por tanto, también estamos dormidos, esperando al esposo sin previsión del aceite. Es que el evangelio tiene que testificar de Jesús para que nadie se queje que no lo escuchó. Nadie podrá decir, yo no escuché el evangelio. Nadie podrá quejarse que su salvación se perdió porque nadie le predicó el evangelio. Y esa misión es de la iglesia de Cristo. En eso mentalízate, mi querido hermano. Entonces, mira, con la iglesia ordenada, con la iglesia disciplinada, ni la persecución, ni los falsos profetas, ni la degradación general de la sociedad evitarán la difusión del evangelio. Mis hermanos, la iglesia debe tomar su deber con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Aún en estos tiempos, muchos estamos dormidos, sin llenar la vasija de aceite. Y pensamos que ya tenemos la salvación asegurada. Pero ya ves que la parábola de las vírgenes demuestran que no es así. El camino a la casa del esposo tiene que ser iluminado con la luz de la palabra de Dios. O sea, la lámpara, por medio del Espíritu Santo, que es el aceite. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Por qué es tan importante el aceite del Espíritu para la iglesia en su fase final? Porque sin aceite no seremos aceptados por Jesús. ¿Cuál será el resultado de la proclamación del Evangelio? La segunda venida de Cristo. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? Vamos a estudiar el subtítulo que dice destino determinado por acciones previas. Según la parábola, ¿qué no se puede compartir? Mencione las 3 cosas que no se pueden compartir de acuerdo a palabras de vida del gran maestro. ¿Qué estudiaremos? Seguimos estudiando Mateo capítulo 25 versículos 8 y 9. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Filipenses capítulo 1 versículo 29 dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, dice la palabra del Señor. A ver, a 5 de estas mujeres les gustaba la liviandad. Querían gustar de la fiesta libremente, sin cargar nada, más que solamente su lámpara. Es como decir, yo no quiero cargar nada, porque lo único que quiero es gozar en la fiesta. Sin embargo, las otras 5, aparte de la lámpara, llevaban la reserva en un recipiente. Ellas pensaron, llevaré algo más de aceite, no vaya a ser cosa que suceda algo y se apaguen las lámparas. Y fue así como sucedió. El esposo tardó en llegar. ¿Y por qué tardó en llegar el novio? Seguramente porque la esposa le dijo, aún no estoy preparada. Y cuando llegó el esposo y las mujeres despertaron, 5 de ellas se dieron cuenta que las lámparas se estaban apagando. Estas mujeres representan a aquellas personas que en tiempo de peligro claman por paz y seguridad. Son aquellos que no se preparan para afrontar el peligro. En verdad que es en la crisis cuando se revela el carácter de las almas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ahora, sí que las insensatas estaban en un tremendo problema. Su descuido daba su fruto. Sus lámparas estaban apagando. Es ahora vino la desesperación para ellas. Por favor,
danos un poquito de aceite, porque también queremos participar de la boda, dijeron. Pero, ¿cuál fue la respuesta de las mujeres sensatas? ¿Qué dijeron ellas? A ver, esperen un momentito, dijeron ellas. Nosotras somos vecinas, somos amigas, somos hermanas de fe, pero no podemos compartir nuestro aceite. ¿Pero por qué? Dijeron las insensatas. Porque mientras nosotras cargábamos la pesada vasija de aceite, ustedes, ¿qué estaban haciendo? Estaban disfrutando, se estaban riendo, estaban gozándose. Lo único que le podemos aconsejar es que vayan a la tienda y compren aceite para sus lámparas. ¿Te das cuenta? Las sensatas cumplían lo dicho por Filipenses capítulo 1 versículo 29. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Estas mujeres se preocupaban por el aceite, ¿no es cierto? A tal punto de llevar sus vasijas. Ahora, al mandar las sensatas a comprar aceite a las insensatas, no es que fueron egoístas. Ellas estaban pensando en la provisión. Eso significa que el aceite no se puede compartir. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que la salvación es individual, no es en grupo. Cada persona cristiana es responsable de sus actuaciones. Y si ha recibido la palabra de Dios por gracia, no puede menospreciar el regalo de la salvación. Si no, recibirá las consecuencias de haber rechazado esta salvación tan grande. Mis hermanos, hay cosas que no se pueden compartir. Y yo te pregunto, ¿se podrá compartir el carácter? ¿Se podrá compartir la fe? ¿Se podrá compartir el Espíritu Santo? No, ¿cierto? Y Ezequiel 14:20 dice, vivo yo, dice Jehová, el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Mis hermanos, cada creyente fiel tiene que preocuparse por su carácter. La parábola, objeto de estudio, nos deja una fuerte llamada de atención a cada uno de nosotros. El Señor nos está dando la oportunidad de su gracia hasta el último momento. Dependerá de nosotros realmente presentarnos con un carácter bueno ante Dios, un carácter transformado, un carácter lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál sería la respuesta, mis queridos hermanos? Según la parábola, ¿qué no se puede compartir? No se puede compartir el aceite. Mencione 3 cosas que no se pueden compartir de acuerdo a las palabras de vida del gran maestro. La fe, es el Espíritu Santo y es el carácter. Pregunta número 7. Vaya que también hemos llegado al final de la lección. Y el subtítulo que estamos estudiando es Destino determinado por acciones previas. ¿Qué determinará si uno recibe la salvación o la condenación por toda la eternidad? Por lo tanto, ¿qué se insta a hacer a todo oyente? ¿Qué dice Mateo capítulo 25, versículo del 10 al 13? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Solo las doncellas, las vírgenes que se prepararon, entraron a las bodas. Es decir, las que tuvieron un carácter semejante al de Dios y que estuvieron llenas del Espíritu Santo. Ahora, la reflexión es para todo aquel que desea alcanzar la salvación. La invitación de Dios es para todos. He aquí, dicen las Escrituras, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, dice el profeta Isaías, capítulo 60, versículo 2. Mis hermanos, el mundo vive en total oscuridad. El diablo lo ha sumergido en las tinieblas, que no entiende el carácter de Dios, tampoco entiende su propósito. Entonces,
Esta parábola es para todo aquel que dice que cree en Jesús y está esperando a Cristo. La parábola es para aquellos que tienen esperanza y esperan la segunda venida de Jesús. Es decir, mi querido hermano, usted y yo. Mateo capítulo 25, versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mientras iban a comprar, la procesión avanzó y las dejó atrás, y llegaron a la casa del esposo. Y cuando llegaron, la puerta se cerró. La puerta cerrada significa el fin de la gracia. Y cuando la puerta se cierre, nadie la podrá abrir. En verdad que por fuera, la espera de todos es igual. La espera, mi querido amigo, es igual para todos. Pero nuestro interior solo lo conoce Dios. La diferencia es invisible. Solamente algunos tienen reserva de aceite. Es decir, es la plenitud del poder del Espíritu Santo. Mientras no aceptemos a Jesús, el Espíritu de Dios trabaja de afuera para adentro. Pero cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu trabaja de adentro para afuera. Y este trabajo es el que producirá los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ves? Las mujeres insensatas se quedaron afuera. Mateo capítulo 25, versículos 11 y 12 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Qué triste y doloroso será aquel día cuando el Señor diga: no os conozco. Pero es de preguntarse: ¿cómo es que el novio no las conocía si él mismo los había invitado? ¿Qué significa esto? Esto significa que a pesar de haber sido invitados, muchos rechazaron la invitación. No se relacionaron con el Señor. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Es decir, mi querido hermano, no importa los milagros que hayas hecho, no importa tus prédicas, no importa tus logros en tu vida, si todo lo que hiciste no fue la voluntad de Dios, por tanto, estamos perdidos. Y eso es lo triste de la parábola. Es que muchos estamos llenos de conocimiento, pero estamos vacíos de espíritu. Estamos llenos de ritos y ceremonias. Estamos llenos de egoísmo y carecemos de amor. Es decir, tenemos todo, pero nuestro interior está totalmente vacío. Mi amigo querido, las mujeres insensatas quisieron organizar todo a último momento, pero ya no hubo tiempo y ciertamente no tuvieron más oportunidad, porque la puerta de la gracia y del perdón se había cerrado. Mis queridos amigos, Dios te dice hoy: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice Mateo capítulo 25, versículo 13. En la parábola de las 10 vírgenes se muestran dos tipos de personas: los diligentes y los negligentes. Diligentes son las mujeres sensatas que prestaron atención al mensaje, que se esforzaron. Son aquellos que se esmeran en hacer la obra de Dios. Y los negligentes son las insensatas, que se distrajeron. Fueron personas descuidadas, indiferentes, perezosos. Entonces pregúntate: ¿eres diligente o eres negligente? ¿Sabes, mi querido amigo? El tiempo de gracia está a punto de terminar. Falta muy poco tiempo para que Cristo pronuncie en el cielo: hecho está. Entonces, todo esto significa
que debemos aceptar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros es que cuando Cristo reina en el alma hay pureza, hay libertad del pecado. En el ser humano se cumple la vida de gloria, la plenitud, la totalidad del plan de salvación. Y Pablo nos aconseja en Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Mi querido amigo, el Señor está demorando. ¿Y sabes por qué demora su regreso? Porque está esperando que tomes tu lámpara y cargues con tu vasija de aceite y lo esperes con mucha paciencia. Muchos, mis queridos hermanos, han entrado en negligencia. De eso no hay duda. Pero también hay diligentes que, aunque son pocos, se están esforzando para cargar el aceite en sus vasijas. Es decir, están involucrados en la salvación de otros, predican la palabra de Dios, viven la palabra de Dios. Es decir, están preparados para cuando llegue la crisis. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando la crisis llega, ellos estarán listos para afrontarla. Hoy es el momento de poder adorar a Dios, de estudiar la Biblia, de pedir perdón. ¿Sabes por qué? Porque llegará el momento que se prohibirá el estudio de la Biblia. Por tanto, ya no habrá oportunidad de buscar al Señor. Entonces, mis queridos amigos, el tiempo de venir al Señor es hoy. No demores. Ven, mi querido hermano, a Cristo. Preocupémonos por nuestra salvación. Estamos viendo que las cosas están empeorando en el mundo. Por tanto, es hora de que nuestro carácter sea transformado por el Espíritu de Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué determinará si uno recibe la salvación o la condenación por toda la eternidad? La preparación y la transformación del carácter. Por lo tanto, ¿qué insta a hacer a todo oyente? Nos insta a estar despiertos, porque no sabemos ni el día ni la hora en que vendrá el Señor Jesucristo. A ver, ¿qué decimos de esta lección? En la Biblia, la iglesia es representada por una mujer, en donde Jesús es nuestro líder. La iglesia está sujeta a Cristo. O sea, los creyentes forman a la iglesia y son fieles al Señor, haciendo su santa voluntad. Ahora, en el mundo hay iglesias que dicen ser la verdadera, pero no obedecen a Dios. Y eso lo explicó el profeta Isaías, cuando dijo, las mujeres solo quieren el nombre del varón, pero no quieren alimentarse de su pan ni de su vestido. Es decir, solamente se hacen llamar cristianas, pero sus doctrinas son falsas. Mis queridos hermanos, solo hay una iglesia que es la verdadera. Esa iglesia es humilde. Esa iglesia obedece los 10 mandamientos de la ley de Dios. Esa iglesia tiene el don profético. Esa iglesia conoce las profecías. Esa iglesia tiene la fe de Jesús. Esa iglesia es la que pregona el mensaje de los 3 ángeles. Esa iglesia es simbolizada por las vírgenes prudentes y necias. O sea, virgen significa que todos los miembros de la iglesia conocen la verdad de Dios. Todos la estudian y la escuchan, pero dentro de la congregación hay personas que son sabias y están trabajando en la causa del Señor, que se preparan para su venida y están siendo transformados por el aceite que es el Espíritu Santo. Es decir, están muy ocupados en la obra del Señor, mientras que otros son representados por los insensatos, que pueden tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero viven vacíos. No viven la palabra de Dios. No se preocupan en hacer la obra misionera. Mis hermanos, la iglesia de Dios es aquella que hace la voluntad del Señor. Sus miembros brillan con la luz de Cristo en medio de la oscuridad en la cual el mundo se encuentra sumergido. Entonces, Dios nos dice, tienes que predicar el evangelio a todo el mundo. El día ni la hora
de la segunda venida de Jesús, nadie lo sabe, solamente Dios. Y aunque tenemos un corto periodo de gracia, tenemos que anunciar al mundo su segunda venida. Mis queridos amigos, el día viene en que buscaremos con desesperación y por todos lados la obra del Espíritu Santo, pero ya no la encontraremos. Porque así como el esposo cerró la puerta de la casa y dijo a las mujeres insensatas, no las conozco, también el Señor Jesús dirá, hecho está, y la gracia habrá terminado. Por tanto, cuando reaccionemos será muy tarde, y el Señor también nos dirá, no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es triste, ¿no es cierto? Es muy doloroso. Entonces, mi querido amigo, el tiempo de prepararse es hoy. El Señor llama a todos. La puerta aún está abierta. Así que la advertencia de Dios está hecha, mis queridos amigos. Vengan a la iglesia y compartan la palabra de Dios. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de vosotros. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Amén. Muchísimas gracias por haber llegado a este punto del programa, por haberte tomado tu tiempo. Todo lo invertido aquí está atesorado ahí en las arcas celestiales. Dios te va a recompensar de 1000 maneras todo este tiempo bendito, porque te va a ayudar para el crecimiento que verdaderamente importa, que es el crecimiento espiritual. Gracias también por compartir el programa, por tratar de enviar el audio, que ya sabes que lo tenemos ahí. Te ponemos la dirección donde puedes solicitarlo, por favor, el PDF. Siempre estaremos muy gustosos, porque es Dios quien obra, es Dios quien hace lo posible para que tú puedas utilizar estas herramientas de la mejor manera, aplicarlo a tu vida y darle a conocer a otras personas. El Señor, en su infinito poder y amor, mantengan nuestros corazones en paz, nuestros corazones alegres, nuestros corazones radiantes, porque eso es lo que necesita este mundo. Que los siervos de Dios demos testimonio de que estamos trabajando, y a pesar de las dificultades y pruebas que tenemos adelante, la bandera de la testificación de un Cristo que viene pronto a este mundo jamás se decae. Todo está bajo su poder y control. Oramos para despedirnos. Gracias, amado Padre, por este encuentro tan especial, por tu infinito amor y misericordia, Señor. Te encomiendo a cada uno de mis hermanos. Y como siempre, Señor, rogaré por los padres. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, constantes, perseverantes en la educación de nuestros hijos. No permitas que nos decaigamos, Señor, no permitas que nos descuidemos. Ayúdanos para mantenerlos fieles, Señor. Permite que ellos tomen su decisión de manera temprana para el bautismo. A todos mis hermanos que han tomado esta decisión, no dejen pasar este año, Señor. No permitas que haya dentro de tu pueblo personas que año tras año no hacen su decisión. Ayuda a los que están iniciándose en la fe. Ayuda, Señor, a aquellos que se encuentran apartados, lejos, y tienen este material para poder seguir investigando. Bendícelos con poder, Señor, y permite que algún día puedan formar ellos también una célula y más tarde un grupo y una iglesia para adorar y glorificar tu nombre. Bendito Padre, dejamos todo en tus manos de amor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.